Ya, entonces, veamos ahora el tema de la resta. La misma idea. Ahora, ojo que como estamos restando, estamos quitando, y tener en cuenta lo siguiente, que siempre el que resta, el número que está quitando, es el que va abajo y siempre va a ser más pequeñito, o en el peor de los casos va a ser del mismo valor que el número que yo tengo. O sea, el número que yo tengo arriba es la cantidad que yo tengo disponible, mientras que el número que está abajo es lo que a mí me están quitando. ¿Ya? Entonces siempre léanlo de esta manera. En las unidades yo tengo 7, pero me están quitando 2. ¿Ya? Tengo 7 unidades, de las cuales estoy perdiendo 2. ¿Ya? Eso nos va a hacer que nos quedemos con un total de 5 unidades. Mientras que en las decenas tenemos 6 y nos están quitando 3. De las 6 entonces nos quedamos solo con 3 y tenemos el resultado. ¿Ya? No hay mayor problema. No vamos a ver todavía el tema de la resta con reserva ni nada por esa parte. ¿Ya? Vamos a seguir haciendo restas de números más grandes. Veamos el caso de numeritos más grandes. Ya, la misma idea. Siempre es bueno ordenar por columna. Ustedes, insisto, pueden ordenarlo en el cuaderno, poner por cuadrito. Entonces tengo 9 unidades y me están quitando 3. Eso hace que nos quedemos con un total de 6. En las decenas tenemos 8, nos van a quitar 5, quedamos con 3. En las centenas tenemos 5, o sea, tenemos 500 y nos están quitando 400. Vamos a quedar con una centena o con 100, que es lo mismo. Y en las unidades de 1000 tenemos 3 y nos están quitando 2. Por lo tanto nos vamos a quedar con 1. ¿Ya? O sea, al restar 3589 con 2453 nos quedamos con un total de 1136. ¿Ya? Insisto, por el momento no vamos a ver en las restas con reserva. Todavía no nos metemos en esa parte. ¿Ya? Pero la idea es igual que la suma. Vamos ordenando por columnas. De esa manera sale mucho más sencillo. Vamos a la parte complicada en realidad, que es la multiplicación y la división. Y la división. Entonces voy a borrar esta parte por el momento. Vamos a ocupar esto todavía. Quiero que entiendan bien qué significa multiplicar, qué significa dividir. Entonces, cuando estamos multiplicando, multiplicar no es más que una suma repetida. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero sumar muchas veces el mismo número, ¿ya? Una cierta cantidad de veces. No sé. Entonces puedo ir sumando de 2 en 2 los números. Por ejemplo, quiero sumar el 3 esa cantidad de veces. Entonces yo voy a hacer 3 más 3 son 6. 6 más 3 son 9. 9 más 3 son 12. Y 12 más 3 serían 15. Ahora, la idea es que nosotros evitemos tener que hacer este trabajo, ya que, entre otras cosas, ocupa mucho espacio, ¿ya? Es un trabajo poco eficiente, ya que además demora más tiempo. Ya si vamos sumando de 2 en 2, vamos a llegar al resultado, efectivamente. La intención es que ustedes en algún momento, pronto ojalá, ya puedan llegar a este resultado inmediatamente. ¿De qué manera? Ustedes van a escribir esto en realidad, cuando hablamos de multiplicación. Yo digo, ese número lo necesito sumar por sí mismo, ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces uno dice por 3 por 5, o sea, el 3 5 veces. O también vamos a ver después que en el fondo esto lo podemos leer de dos maneras. Yo puedo querer sumar aquí el 3 unas 5 veces, o querer sumar el 5 por sí mismo 3 veces, 3 por 5 o 5 por 3, y nos da el mismo resultado. Y la idea es que ustedes puedan decir eso, 3 por 5, 15, ¿ya? Esa es la gracia, ¿ya? 3 por 5 son 15. Bueno, y ahí están las famosas tablas de multiplicar, ¿cierto? Que ustedes deben conocerlas, se las tienen que aprender, sí o sí, porque si no, no van a poder avanzar en lo que viene para todos los cursos siguientes,
¿Ya? Practiquemos un poco el tema de la multiplicación con números más grandes, si es que tienen clara la idea de lo que significa multiplicar. Por ejemplo, voy a asumir que ustedes conocen las tablas de multiplicar y quiero multiplicar 24 por 5. Ya, algunos se confunden acá porque dicen, bueno, pero ¿con cuál parto multiplicando? ¿Al 24 lo multiplico por 5 o al 5 lo multiplico por 24? Eso es completamente irrelevante. Yo les sugiero que el número más grande lo dejen quieto y el más pequeñito va a ser el que multiplica, ¿ya? Ahora, ¿cuál multiplico primero? ¿El 2 o el 4? ¿Ya? Y aquí es importante que también recuerden lo que vimos en la clase anterior, que era esto de descomponer los números de acuerdo al valor posicional. Es decir, que el 24 yo lo puedo escribir como 20 más 4. ¿Ya? Lo estoy separando en unidades y decenas. Y si yo estoy multiplicando el 24 por 5, en el fondo lo que estoy haciendo es multiplicar tanto el 20 como el 4, ambos por 5. Eso significa que yo puedo escribir esa multiplicación por separado. ¿Ya? Y a continuación de eso, puedo sumar los resultados. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo? El 24 lo descompuse en 20 más 4. Como el 24 se está multiplicando por 5, ese 5 en el fondo multiplica a la descomposición. ¿Ya? Y escribo la multiplicación a cada término, manteniendo la suma que está ahí entre medio. Y ahora puedo hacer la multiplicación de una manera fácil y después sumar los resultados. Por ejemplo, ¿cuánto es 20 por 5? Bueno, en este caso, cuando tengan números con 0, hagan cuenta que ese 0 no está. Y tengo simplemente 2 por 5. Eso es 10. Ahora, ¿dónde dejo ese 0? Simplemente lo agrego acá al final del número. Entonces, 20 por 5 es 100. Más 4 por 5, que esos son 20. Y ahora sumamos. Y tenemos el resultado, 120. ¿Ya? Esa es una manera. La otra forma es que nosotros acá tomemos ese numerito y vamos multiplicando siempre de acuerdo al orden de la tablita que teníamos. ¿Ya? O sea, partimos multiplicando las unidades, después las decenas, las centenas, las unidades de 1000, etc. Por lo tanto, este número va a multiplicar primero al 4, porque es la unidad. 5 por 4 son 20. Ojo, como el 20 yo lo estoy separando de acuerdo aquí a las columnas, el 0 corresponde a la unidad, y el 20 va a corresponder aquí a las centenas. ¿Ya? Pero yo no puedo colocar el 2 acá abajo al tiro, porque esas 20, puede ser 2 decenas, se tiene que reservar. Continúo con la multiplicación. Digo, 5 por 2 son 10, más esos 2 que están arriba son 120. Dejo el 2, que ese 1 se reserva, 5 por nada, entonces ese 1 se mantiene. Y obtengo entonces el mismo resultado que tenía antes, ¿ya? Los 120 que obtuvimos ayer. ¿Ok? Esa es la idea de la multiplicación. Tenemos entonces la posibilidad de considerar al más grande y va a hacerlo variar, o sea, descomponerlo, perdón, o tenemos la posibilidad de multiplicar directamente. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que elegir qué método les resulta más sencillo. ¿Ya? Yo personalmente al principio les sugiero que vayan descomponiendo, ¿ya? Cosa que los números que quedan acá son mucho más fáciles. Después suman los resultados. Es verdad que va a ser un proceso un poco más largo que hacerlo acá como lo hice al último, pero mientras practican, ¿ya? Y después van a saber que pueden omitir ciertos pasos y pueden llegar a esta parte. Ahora, ¿qué pasaría en el caso que yo multiplique números con 2 cifras cada uno? ¿Ya? ¿Cuál sería la lógica? Voy a hacer el mismo 24, por ejemplo, por 12. ¿Cuál dejo fijo? Sugerencia, el más grande. Ya, pero aquí en el fondo puedo otra vez descomponer, y lo que puedo hacer ahora es descomponer el número que está multiplicando. O sea, puedo tomar este valor de aquí y ese descomponerlo. ¿Ya? ¿Por qué me es más fácil descomponer el más chico al final? Porque van a aparecer tablas que yo en teoría conozco, la tabla del 10 y la tabla del 2. Entonces, puedo escribir esto, 24 por 10 más 24 por 2. O sea,
El 24 lo estoy multiplicando 10 veces y después el 24 lo multiplico 12 veces. Si yo sumo, tengo las 12 veces que estoy buscando en un principio. ¿Ya? Hacemos la multiplicación por 10 y en el caso que sean potencias 10 o potencias del 10, basta con agregar este 0 aquí al ladito del número nomás y listo. El 24, 10 veces, es lo mismo que poner el 24 y agregar este 0. ¿Ya? Es súper fácil la tabla del 10. A cada número que yo multiplico le agrego el 0 al lado derecho, al final. Y 24 por 2, bueno, hacemos lo que habíamos hecho delante. 2 por 4, vamos por la unidad. 2 por 4 son 8 y 2 por 2 son 4. Finalmente nos queda hacer esta suma. 240 más 48. Y eso nos da un total de 288. Y tenemos la multiplicación. ¿Ya? Vamos a trabajar con multiplicaciones así, de 2 dígitos cada número. ¿Ya? Son los casos más complicados que vamos a hacer por el momento también. ¿Ya? Entonces, es fundamental que ustedes conozcan las tablas de multiplicar, desde la del 1 hasta la del 10 por lo menos. ¿Ya? Y bueno, lo que nos quedaría es revisar el tema de las divisiones. ¿Ya? Insisto, en la multiplicación, sugerencia, dejen el número más grande quieto y el más pequeñito lo pueden descomponer. De esa manera aparecen dos tablas que ustedes tienen que estudiar: la tabla del 10 y la tabla del 2. No me conviene descomponer el 24, porque si lo descompongo aparece el 20 y aparece el 4. Ya, la tabla del 4 se la saben, o se la tienen que aprender, pero la tabla del 20 no. ¿Ya? Entonces traten de descomponer siempre el más pequeño. Vamos a ver entonces la última parte, que tiene que ver con la división. Entonces la división, en realidad muchos consideran que viene siendo la operación contraria a multiplicar. ¿Ya? Porque si la división es una suma repetida, en realidad podemos entenderlo justamente como lo contrario. La división es una resta repetida. ¿Ya? Yo voy a restarle a un número inicial el mismo valor una cierta cantidad de veces. La otra idea de la división es de alguna manera formar grupos. Por ejemplo, si yo tengo 30 elementos, quiero formar grupos de 5. Eso también es una buena manera de ver la división. Estos son el número de elementos que tengo. Y estos son los elementos por grupo. O sea, quiero formar grupos, ¿cierto? Con 5 elementos. Vamos a ponerle aquí, en realidad, número de elementos por grupo. Mejor. Ya. Tengo 30 elementos y yo quiero formar grupos, no sé cuántos grupos puedo formar, pero grupos que tengan 5 elementos. ¿Ya? Y el resultado va a ser el número de grupos que yo formo. ¿Ya? Entonces, tengo un total de 30 elementos y quiero formar grupos de 5. Ya, si ustedes todavía no se han aprendido las tablas, la forma más sencilla de hacer esto, no es la más eficiente, pero sí la más sencilla. Vamos a tener que dibujar esos 30 elementos. Supongamos, vamos a dibujar 30 pelotitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí tenemos 15, 20, 25 y 30. Quiero formar grupos de 5. Ahí tengo un grupo, 2, 3, 4, 5, 6. Puedo formar un total de 6 grupos de manera exacta, sin que me sobre ninguno. ¿Ya? Entonces, cuando tengo 30 elementos, formo 6 grupos con un total de 5 elementos cada uno. Ahora, pensemos que ustedes sí conocen las tablas. Entonces, si yo conozco las tablas, esto sale mucho más fácil en realidad. Porque me ubico en este número y este número de alguna forma va a ser la tabla que yo estoy buscando. ¿Ya? Busco en la tabla del 5 el resultado más cercano al 30, siempre por debajo del 30, nunca se pueden pasar. ¿Ya? Por debajo del 30, o que fuera el mismo número, pero nunca pasarme. Y resulta que en la tabla del 5, la tabla que dice 5 por 6 da justo 30. Entonces, 5 por 6, el número con el que multiplico al 5 y me da este resultado, es el número que yo estoy buscando. ¿Ya? O sea,
Yo estoy buscando la tabla del 5 y llego a esta parte. 5 por 6. Y eso da 30 justito. Entonces aquí está la tabla de ese número, el que está dividiendo. Y esa es la cantidad de veces que lo voy a ocupar. O la cantidad de grupos que voy a formar. ¿Ya? Ese número es la tabla que necesito encontrar. El resultado viene siendo por qué número yo lo multipliqué para llegar a este número que está acá al principio. ¿Ya? Que puede ser el mismo o podría ser un poquito más chico y que nos sobre en algún caso. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos el caso de 34 dividido en 8. Pensemos en la tabla del 8. La tabla del 8 dice 8 por 1 son 8, 8 por 2 son 16, 8 por 3 son 24, 8 por 4 son 32, 8 por 5 son 40. Ahí ya me paso. ¿Ya? Entonces fíjense, ¿cuál es el más cercano al 34? 32, siempre, insisto, siempre menor a este número, menor o igual. Entonces el más cercano es 32 porque la siguiente tabla me paso ya de los 34. 32, ¿cuántos grupos estoy formando? Si estoy ocupando 8 elementos, estoy formando 4 grupos. ¿Ya? Entonces 8 por 4 son 32. Y si quieren anoten aquí lo siguiente, hagan una resta, anotando el número que les dio como resultado. Y de esa manera restan para ver cuánto es lo que está sobrando. Entonces tenemos 34, estamos ocupando 32 y nos van a sobrar 2. ¿Ya? Esa es la idea en el fondo de la división. O sea, cuento corto. Si ustedes se manejan con las tablas de multiplicar, van a saber dividir inmediatamente. No hay otra opción. O sea, si no conozco las tablas, no soy capaz de dividir de una manera rápida, que es lo que a nosotros nos interesa en realidad que ustedes sepan hacer. ¿Ya? Insisto, el tema de las tablas es fundamental. Todo lo que viene de aquí en adelante es necesario el tema de las tablas de multiplicar. Así que no tienes más opción que aprendérsela, sí o sí. ¿Ya? Ahora, si todavía no la conocen y están practicando aún, acuérdense de hacer esto. Tengo 34 elementos y quiero formar grupos de 8. Bueno, voy a tener que dibujar los 34, ¿cierto? Ahí. Y resulta que cuando forme los grupos, voy a formar 1, 2, 3, 4 grupos. Y van a quedar 2 en el aire. Esos 2 son los que están sobrando, que los anotamos ahí. ¿Ya? Si no puedo ver bien cuánto me sobra, busco la tabla, el número, se lo resto al total, a la cantidad de elementos que yo tengo, y con eso veo lo que me está sobrando. ¿Ya? Entonces, resumiendo, la multiplicación es una suma repetida. ¿Ya? Cuando multiplicamos siempre partimos entre las unidades, unidad, decena, centena, etc. La división es una resta repetida. Cuando dividimos, en realidad tomamos siempre al total. ¿Ya? Ahí no se compliquen con el tema de la unidad, decena, centena. No se metan con esa parte. Estamos tomando el total. El total de elementos que yo tengo disponible es el número al que estoy dividiendo. El número que divide, el divisor, es la cantidad de elementos que necesito tener por grupo. Y el resultado es la cantidad de grupos que yo puedo formar. ¿Ya? En algunos casos no me va a sobrar nada, lo ocupo todo justo, y en otros va a sobrar algo. ¿Ya? Siempre anotar en caso de que sobre cuánto es lo que sobra. ¿Ya, chiquillos? Entonces, esa es la pega que a ustedes les toca esta semana. Repasar estas 4 operaciones y sobre todo, les insisto una vez más, las tablas de multiplicar. Si ustedes no se aprenden las tablas, de aquí en adelante ya no podemos avanzar más. ¿Ya? Así que eso es lo que van a tener que trabajar. Vamos a poner harto de ejercicio, ¿ya? Y la idea es que puedan preguntar cualquier duda que ustedes tengan, ¿ya? Cosa de poder ayudarles lo más rápido posible y que sigamos avanzando, ¿ya? Así que, bueno, nos vemos en una siguiente clase y que estén súper bien. Hasta la próxima.